Bien, entonces lo que les decía es que este nuevo término que agregamos a la ecuación de la corriente de colector en región activa, lo que nos está modelando es esa dependencia, ¿no? Y ahora entonces ya no es una fuente de corriente perfecta porque tiene una cierta dependencia con la propia tensión, ¿no? Pero el problema no es tan grave porque no es tan exagerado como muestra esta curva, ¿no? De hecho, la forma de modelarlo entonces, ¿de dónde viene este problema? Es una cuestión física, se conoce como modulación de ancho de base. Básicamente, para un BBE fijo, acuérdense que estas curvas lo que hicimos es pusimos un BBE fijo, por eso lo pongo con mayúscula en DC. La tensión de colector base es la de colector emisor menos ese voltaje constante. Si yo incremento, es decir, si me muevo para allá, parto de este punto que empiezo en región activa y me empiezo a mover para allá, lo que estoy haciendo, estoy incrementando este voltaje, ¿no? Este es constante. Entonces, si incremento este, se incrementa la tensión colector base. Es decir, se incrementa la tensión en inversa de la juntura base-colector, que acuérdense que está en inversa. Ese aumento de la tensión colector base la pone más en inversa a esa juntura y eso genera una región de vaciamiento más grande. Entonces es como tener una base efectiva más chiquita y se llama este efecto se lo conoce como una reducción del ancho efectivo de la base. Y eso hace que, en definitiva, se dé un aumento de la corriente de saturación, porque eso está relacionado con el ancho de la base. Entonces, ese aumento de corriente se traduce en un aumento de la corriente de colector. Es decir, con todo esto lo que le conté es más o menos la secuencia de por qué aumentar la corriente, la tensión de colector emisor termina en un aumento de la corriente de base, de la corriente de colector, perdón. ¿Está bien? Y por eso está pendiente. Esa es la razón física. ¿Cómo la modelamos? A nuestro modelo le vamos a tener que agregar una resistencia. Esa es la forma de generar que la corriente de colector ahora tenga una parte que depende de la propia tensión colector-emisor. Y lo que vamos a hacer es, fíjense que esto es válido para una BBE constante. Lo que hacemos es la derivada de la parcial de la corriente de colector respecto de su propia tensión y lo evaluamos en la tensión BBE constante, que sería, para cada una de estas curvas, la recta va a ser distinta. Ya no tengo un solo modelo, ¿no? En ese caso. Este modelo que yo le estoy poniendo, esta pendiente es distinta para cada BBE. Entonces este modelo que estamos calculando acá solo sería válido para un BBE. O sea que, nada, no es tan general como el modelo hasta acá, como era hasta acá cuando no había puesto la resistencia, ¿no? Y en definitiva, cuando yo calculo la derivada, fíjense, es fácil, la puedo calcular como me va a quedar en definitiva que esa resistencia es el voltaje este de Early dividido esta IC' y IC' le llamo a la corriente sin la resistencia. ¿Está bien? A lo que era antes, a esto de acá. Pero ojo, que esto vale para cada BBE. Bien. Antes no voy a avanzar más con las filminas, pero les quería mostrar algo en el simulador. ¿Hay alguna pregunta hasta acá mientras abro la simulación? ¿Se entendió? Bueno, vamos a repasar en el simulador esto más adelante, después ustedes lo van a tener que hacer también, ¿no? Pero vamos voy a poner a simular mientras. A repasar en el simulador lo que estuvimos viendo. Fíjense, acá puse un transistor, que es este, ¿está bien? Pueden buscar la hoja de datos, o después la vemos.
puse una tensión acá, base emisor, bueno, puse una resistencia en la base que podría haber estado o no. Una fuente de corriente, en este caso en el emisor, y una fuente de tensión de colector emisor. ¿Está bien? Fíjense que acá le estoy forzando con esta fuente de corriente de 10 mA, estoy forzando una corriente por el emisor. ¿Está bien? O sea que la corriente por el emisor es 10 mA. Voy a chequear, por ejemplo, fíjense, lo primero que quiero ver es la curva. Ah, otra cosa, fíjense, estoy variando, esta es una señal sinusoidal, ¿está bien? Es decir, estoy variando la tensión de colector entre... ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, sí. Sí, la estamos viendo. Ok. Estoy variando la tensión de colector, tiene un valor medio de 5 y una amplitud de 5.7 le puse. O sea que tengo una sinusoidal acá. La tensión colector-emisor tiene 5 volt más 5,7 por una sinusoidal. No importa la frecuencia, el tiempo, no importa. Esto quiere decir que va a tomar un valor, el rango que va a recorrer es entre menos 0,7 y 10,7. ¿Está bien? O sea que estoy queriendo ver todo ese rango de tensiones. ¿Está bien? Estoy haciendo como un barrido, estoy queriendo ver la curva del transistor. Fíjense que en el eje en lugar de eje de tiempos, vamos a poner la tensión, para empezar, la colector base, ¿no? Vamos a poner la tensión colector base. Yo definí ya etiquetas. Entonces, y voy a mirar la corriente de colector. Fíjense, ¿qué pasa acá? Un poco lo que vimos, ¿no? Ven Fíjense que el rango de tensiones que estoy viendo en de colector a base, ¿está bien? Va de 10 volts más o menos hasta los menos 0,7. Y si me paro con el cursor, acá es una recta, ¿no? Se ve bárbaro. ¿De cuánto? 9.94 mA más o menos. 95. Quiere decir que en toda esta región el transistor está en zona activa. ¿Por qué? Porque la corriente de colector es independiente de la tensión colector base que estoy ploteando en el eje X. ¿Está bien? ¿Y ese valor de dónde sale? ¿Por qué 9,94? ¿Quién me dice? Nadie. ¿De dónde salen? ¿Cuál era la corriente de emisor? Ahí está en verde, ¿no? Voy a hacer zoom. Los 10 mA del emisor y la de colector es un poquito más chica, es todo lo que estuvimos viendo, ¿no? No todos los electrones llegan al colector, casi todos, y el factor era ese alfa, ¿no? Que era 0,99. Por eso en el colector tengo en zona activa 9,95 mA. ¿Se entiende eso? Díganme sí, no, algo. Sí, sí, se entiende. Ok, entonces ahí puedo ver que en toda esta región de acá el transistor está en zona activa y se comporta como una fuente de corriente. ¿Está bien? En esta región de acá, la tensión de colector cae abruptamente. ¿Por qué? Porque la tensión colector base ya se hizo negativa y se polarizó en directa el diodo de base colector.
Ahora voy a cambiar fíjense que esto está acá está el 0 y acá está tensiones negativas. Después dije que lo que nos interesaba normalmente era ver la tensión colector-emisor, que esta es la curva de salida del transistor. Y fíjense que ahí, ahora el eje 0 está acá. Es el mismo comportamiento, se me corrió toda la curva para la derecha, ¿está bien? Pero es la misma idea. Esto es zona directa, la corriente colector un poquito más chica que la de emisor, y cuando voy a saturación se me cae abruptamente la corriente de colector. Si miro la de base, me quedo con el signo al revés, esperen que le cambio el signo. Si miro, voy a borrar esta que me molesta. Perdón, borré la incorrecta. Se me está tildando el simulador. Extraño. Si miramos la de base, que en realidad es menos esta IR1, porque me la dibujó saliente, yo la quiero entrante al transistor, lo que vemos es que también es constante y mucho más chica. Fíjense la de base, que es la roja, que está por acá abajo, la otra es cerca de 10 mA, y esta de base está en el orden de los microamperes, o sea, como ahí más o menos pueden saber el beta, ¿no? 50 microamperes contra el otro que son 10 miliamperes. El beta, ese es el beta, ¿no? O sea, mucho más grande en zona activa, y en saturación lo que vimos, ¿no? Que crecía la corriente de base abruptamente en saturación. Bien, para terminar, si no me hacen preguntas sigo. Tengo este otro circuito abajo que es el mismo, pero ahora, déjenme ver si puedo borrar esto. En el circuito de abajo hice el experimento que les decía hoy, ¿no? Puse la misma fuente de colector emisor, es decir, la misma sinusoidal, solo que ahora le bajé un poquito la amplitud. Y en el base emisor puse una fuente variable, es decir, que toma valores 0,65 y simula, 0,7 y simula, 0,72 y simula, 0,75 y así hasta 0,8. ¿Está bien? Todos estos valores que están listados acá los va variando y simula con el parámetro punto step. Entonces, si miro esta tensión, son todas esas tensiones, ¿no? Ahora, si miro la corriente de colector, voy a sacar la tensión que le estoy metiendo a la base. Si miro la corriente de colector, lo que veo son todas las curvas con sus pendientes. ¿Ven que tiene un poquito de pendiente? Esa es la resistencia que veíamos. Voy a hacer un poco de zoom ahí. No sé por qué me están dando... Fernando, Sí, ¿el eje de abajo no te quedó en función el otro circuito? tenés razón. Buen punto. Gracias. Por eso no lo veía tan bien. Vamos de nuevo. Tenemos que cambiar el eje de abajo, ahora se llama BC2E2. E2 es tierra. Como E2 está tierra, me dice ese nodo no existe, no le dio pelota al nombre porque el nodo de tierra es tierra. Ahí está. Y ahí lo que vemos es, gracias por el comentario, porque no me había dado cuenta. Lo que vemos son claramente las curvas como yo les conté acá, solo que ven que acá la pendiente estaba realmente exagerada, ven que acá hay un poquito de pendiente, pero es... ahora le hacemos un zoom a eso, ¿no? Pero fíjense, claramente vemos para los distintos BBE las distintas curvas del transistor.
en la región de activa y en las regiones de saturación. ¿Está bien? Tal cual esperábamos. Cuando BB es muy chica, en un momento, yo acá simulé solo desde 0,65, pero si pongo tensiones, no sé, de 0,3, 0,4, va a estar clavado en 0 de corriente porque no se llega a polarizar en directa la juntura base-emisor. Y lo que les decía, la pendiente, me voy a ir a esta, por ejemplo, a una intermedia. La pendiente por la resistencia esa de salida. Bueno, ahí si hago un zoom lo veo, pero fíjense que paso de 45 mA acá a, no sé, 50 acá, en un rango de 10 volts. O sea, la pendiente esa es bien baja, ¿no? En la filmina estaba exagerada, pero es bien baja. O sea, es una bastante buena fuente de corriente el transistor operando en zona activa. ¿Dónde está la no linealidad acá? Bueno, en estos pasos, ¿no? En cuánto están separadas estas curvas, porque eso depende de la tensión base-emisor y depende de la exponencial, ¿está bien? Entonces, cuando yo muevo esta tensión base-emisor, no se me mueve linealmente, por ejemplo, estas tres que parecen equiespaciadas. No es que espacié linealmente el BBE, sino que tengo la exponencial de por medio, ¿se entiende? ¿Dónde está la no linealidad? La acción de control, que es para moverme de una fuente de corriente a la otra, que lo hago con la tensión base-emisor, es decir, yo hago variar esta tensión de acá, me muevo de esta curva a esta o a esta, y estos saltitos no son lineales con BBE, ¿está bien? Dependen de la exponencial, ¿no? ¿Se entiende? Hasta acá tenía que llegar hoy. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Voy a dejar de grabar.